A ver, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el laboratorio virtual. Es sobre el trabajo de una fuerza de una variable. Tenemos acá la pregunta uno que nos pide rellenar los espacios marcados por el guión del tiempo, la fuerza y la posición, trabajando con los códigos de Python. También tenemos la pregunta 2 que nos pide entender el dataset y que grafiquemos el tiempo versus la fuerza, que grafiquemos también el tiempo versus la posición y la posición versus la fuerza acá como ven gráficamente. Tenemos acá la pregunta 3 que nos pide calcular el trabajo de la fuerza usando la integración numérica acá correspondiente que nos da que el trabajo uno es 130,41 joules. Igual para la pregunta 4 nos pide que grafiquemos el tiempo versus la fuerza V y que calculemos el trabajo usando el segundo método, lo cual también tenemos acá que el trabajo es 131,14 joules. Del cuestionario de la pregunta 8 me pide que de la pregunta 2 ¿cuál de estas gráficas nos ayuda a calcular el trabajo de la fuerza durante todo el movimiento? Lo cual acá, la gráfica que nos permite calcular el trabajo de la fuerza durante todo el movimiento es la gráfica de la fuerza versus la posición, ya que este es un trabajo de una fuerza de una variable que se define como la integral de la fuerza con respecto a la posición. Depende directamente de cómo cambia la fuerza a lo largo del desplazamiento, ya que en esta gráfica el trabajo corresponde al área bajo la curva de la fuerza entre la posición inicial y la final, lo que permite calcular de manera indirecta la energía transferida. Para la pregunta 9 nos pide, observemos de la gráfica de la pregunta 4 de FV versus tiempo, cómo puedes identificar los intervalos a los que se realiza el trabajo positivo o negativo. Entonces lo que podemos acá plantear es que en la gráfica BV versus tiempo el signo del trabajo se puede identificar analizando el comportamiento de la potencia instantánea. Cuando el producto FV es positivo, significa que la fuerza actúa en la misma dirección que la velocidad, por lo que la fuerza aporta energía al sistema y el trabajo realizado es positivo. Por el contrario, cuando F1 es negativo, la fuerza se opone al movimiento, extrayendo energía del sistema, lo que se traduce que es un trabajo negativo. Igual, para la pregunta 10 nos pide, durante las actividades usaron tres métodos distintos para calcular el trabajo. ¿Cuál considera que es más confiable en estos errores experimentales? Lo cual de estos tres métodos empleados para calcular el trabajo, para mí fue el método 2, ya que utilizamos la integral de ft por v, que resulta el más confiable frente a los errores experimentales, ya que esto se debe a que trabaja directamente con magnitudes medidas en función del tiempo, reduciendo los errores asociados a la medición de la posición. Eso sería todo. Gracias. Problema 11. El método 1 no puede aplicarse directamente porque al observar las gráficas de la pregunta 7, especialmente el tiempo y la posición, se puede notar que la posición no es una función monótona del tiempo. La partícula invierte su dirección de movimiento en ciertos intervalos. Esto implica que los valores en el array X, en el array de la posición, no están ordenados de forma creciente y la rutina requiere que el array de abscisas, esté en orden ascendente para realizar la integración numérica correctamente. Si se intenta integrar sin ajustar, el resultado sería incorrecto, generaría un error. Pregunta 12. Una estrategia para usar el método 1 es calcular el trabajo mediante una suma de Riemann a lo largo de la trayectoria real, sin reordenar los datos. Para ir desde 0 hasta n-1, donde n es el número de puntos de datos, o usando una aproximación trapezoidal equivalente con los datos en orden temporal. Esto tiene en cuenta automáticamente el signo de los desplazamientos de la posición de X. Eso incluye las inversiones de dirección. Y el método que ya funciona correctamente sin hacer ningún cambio es el método 3, o sea, el teorema del trabajo y la energía, porque solo depende de las velocidades inicial y final. Este cálculo es independiente de la trayectoria intermedia, incluyendo reversiones de dirección, y asume que que F es la fuerza neta, por lo que el trabajo neto equivale al cambio en energía cinética. El método 2 también funcionaría, pero el énfasis en sin hacer ningún cambio apunta al método 3 por su simplicidad y no requerir integración numérica sobre el camino.